Adoración o costumbre. Ese es el tema de esta predicación. Adoración o costumbre. En esta época del año, la Navidad o fin de año es una tradición que lleva a la reflexión de muchas familias en el mundo entero. Por encima de su tradición, siempre observan desde diferentes perspectivas el nacimiento de Cristo Jesús. En el mundo occidental en el cual vivimos nosotros, regularmente las familias se preparan en esta época del año para compartir y recibir regalos, considerando que el mes de diciembre tiene que ver con la Navidad y algo más. Este pensamiento o tradición que se ha convertido en los últimos años ha llegado a permear también el pensamiento de los cristianos de las iglesias. Sin embargo, tenemos que entender de parte de Dios, encontrar la realidad o el fundamento acerca de esta época del año y qué conlleva celebrar el nacimiento de Jesucristo. Esto es muy importante. Voy a invitarle que busque en Lucas capítulo 18, versículos 9 y 14. Y vamos a ver de parte de Dios una palabra muy importante esta tarde para nosotros. Me da mucho gusto que esta tarde estemos aquí reunidos como hermanos en Cristo, de diferentes iglesias, celebrando un evento sin precedentes como es el nacimiento de Jesús. Creo que todos en este lugar tienen un pensamiento acerca de lo que es la Navidad. Todos, sin importar, yo creo, la edad, la religión o la creencia, tenemos un concepto acerca de lo que es Navidad o lo que es el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, cuando llegamos a un lugar como este, es importante saber de parte de Dios cuál debe de ser la razón equilibrada por la cual nos reunimos. Y dice el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 9 en adelante: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En esta parte del Evangelio de Lucas encontramos dos cosas: un grupo de personas que confiaban en sí mismos, eran personas que se consideraban justas y creían que lo que ellos pensaban de las cosas acerca de Dios era más que suficiente. Este grupo de personas nos hablan de esos seres humanos, hombres y mujeres, que consideran que a Dios no lo ocupan en su vida, que lo que han hecho es más que suficiente. Pero también encontramos una parábola. Una parábola es una ilustración que sirve para enseñar una verdad bíblica. Cristo aprovecha este momento, esta escena, para enseñar a través de una ilustración una verdad, algo que es real. Y dice lo siguiente: dos hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres? Dos. Y aquí entramos, en esta sección entramos todos nosotros. En estos dos grupos vamos a entrar nosotros. Dice que fueron al templo. ¿A qué? A orar. Uno era fariseo, y un fariseo, según la Biblia, es un hombre que sabe de las cosas de Dios. Es un hombre que procura observar las cosas de Dios desde un enfoque tradicional, religioso. Hace lo que hace porque tiene que hacerlo, pero no pasa nada en su vida. Lo que escucha de Dios no lo pone en práctica, y ese es un religioso. Alguien que sabe que Dios existe, pero no le importa lo que Dios dice acerca de su vida. Así hay muchos en el mundo entero. Lamentablemente en México, que se considera un país cristiano, donde habla más del 90% de los habitantes como gente cristiana, así lo cataloga la INEGI o el INEGI. Pero yo me hago una pregunta: si México fuera cristiano, ¿habría tanta violencia, hermanos? No. ¿Robos? Tampoco. ¿Asesinatos? Menos. Entonces, este hombre dice que era un fariseo y otro publicano. Publicano es aquella persona que está mal delante de Dios, que sabe que su vida está mal, que no está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y es posible que esta tarde aquí hayan personas así. Alguien que vino, que fue invitado y que dijo: te voy a acompañar solamente por acompañarte, pero realmente yo no ocupo a Dios en mi vida. De Él yo no necesito nada. Pero también hay otro grupo de personas que vinieron a este lugar, además de una invitación, pero saben que en su vida hay necesidad de Dios. Todos necesitamos de Dios. Todos. No importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, nuestra vida siempre va a necesitar de que Dios siga trabajando en nosotros. Y es amén. El fariseo, puesto en pie, dice la Biblia, oraba consigo mismo. Fíjese cómo oraba este hombre. Oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre nos habla como una persona que dice: yo trato de hacer bien las cosas, procuro cumplir con las cosas de Dios. Por cierto, ahora que estamos a punto de culminar este año 2023, ¿cómo ha sido nuestra vida cristiana durante este tiempo? Le hago la pregunta a los cristianos y también a los no cristianos. ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Realmente hemos procurado vivir en la voluntad de Dios? ¿Hemos hecho un esfuerzo de crecer y madurar para la gloria de Dios? ¿O simplemente hemos vivido la vida cristiana por vivirla, sin sentido? Déjeme decirle a todos los presentes que es posible que esta Navidad, los que estamos aquí, si Dios concede la vida, el siguiente año quizás no estemos aquí. Y si estamos, quién sabe cómo estaremos en cuanto al tema de la salud. El punto es que tenemos que aprovechar la vida el día de hoy, porque nadie sabe si habrá otra segunda oportunidad para podernos acercar a Dios. Y dice y sigue diciendo el texto, ahí en Lucas 8:19, versículo 11. Leamos el 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y este hombre que encontramos aquí, este publicano, nos habla de ese hombre o esa mujer que reconoce que ha hecho cosas en su vida que necesita Dios restaurarlas. Y así hemos llegado esta tarde a este lugar. Algunos quizás cumpliendo por la necesidad de cumplir, pero habremos otros que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Porque dígame, ¿quién no ha pecado? ¿Quién no falla? Dice Romanos 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Buscamos a Dios ahora en respuesta porque Él nos amó primero. Este hombre que encontramos aquí nos habla con un corazón contrito y humillado, reconociendo su necesidad de Dios. Hace a un lado todo aquel protocolo y sabe que en su vida hay necesidad de Dios. Y esto nos habla en esta tarde a todos los presentes que es importante recibir el consejo de la palabra. Es importante que acerquemos nuestra vida a Dios para que salgamos renovados y transformados después de escuchar la palabra de Dios. Encontramos entonces aquí a 2 personas. Uno que se consideraba justo consigo mismo, pero a otro necesitado de Dios. Cada quien tomó la decisión de hacer con su vida lo que él consideraba correcto. Pero Jesús dice que este hombre, en el versículo 14, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Es importante saber la razón por la cual nosotros venimos a la casa de Dios. Todos en este lugar necesitamos de Dios. No le hacemos un favor a Dios, Dios nos hace un favor a nosotros a través del mensaje de la palabra y de recibir el consejo de ella que encontramos en la Biblia.
Vamos a ir, con dicho lo anterior, vamos a ir al Evangelio de Lucas para revisar el pasaje acerca de lo que vamos a ver con la ayuda de Dios. Adoración o costumbre. ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos a un culto como este? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos disponemos para venir a un lugar donde nos invitan para conocer y escuchar acerca del mensaje de Jesucristo? Y vamos a ver acerca del nacimiento de Jesús algunos hechos importantes que tenemos que recordar y recibir el consejo de Dios de parte de su palabra. Versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada, con el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Llegó el momento de dar a luz. Llegaba una expectativa muy grande en ese momento. Y dio a luz a su hijo, dice el versículo 7. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El pesebre, todos sabemos, es un lugar, es profeso para los animales, maloliente. No es un lugar apropiado para el nacimiento de un bebé. No tiene la higiene correspondiente. Por eso en la Biblia que el nacimiento de Jesús fue en un lugar así, en un pesebre. La historia se ha partido en dos. Hay un antes y un después de Cristo. Usted y yo también representamos ese antes y después de Cristo. Antes de Cristo éramos una persona. Después de Cristo somos ahora personas que caminan con un propósito en esta tierra y para la gloria de Dios. Y sabe que cuando Cristo vino a nacer en nuestros corazones, quizás en todos los corazones aquí presentes no estaba en condiciones para que Jesús naciera, porque en el corazón del hombre siempre hay pecado, hay orgullo, hay soberbia, hay vanidad, hay envidia, etcétera. Pero Jesús está dispuesto a nacer en el corazón de los hombres si el hombre lo considera así. Y no es que el hombre le haga un favor a Dios. Usted y yo necesitamos de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque todos en este lugar somos seres eternos. Un día vamos a morir. Pasaremos de esta tierra muy pronto. En 50 años, los que estamos aquí, nadie estará en esta tierra si aún Cristo no ha venido. Repito, en 50, en 60 años, los que estamos aquí sentados, escuchando y predicando la palabra de Dios, no estaremos en esta tierra. ¿Se ha preguntado dónde va a estar usted? ¿Se ha preguntado qué pasará cuando pase usted de esta tierra? Porque todos estamos de paso. Y todos necesitamos de un Salvador. Dice la Biblia entonces que Jesús nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores. Había un grupo de ¿qué, hermanos? Y fíjese que al primer grupo al cual se le da la noticia del nacimiento de Jesús era la gente más necesitada y más marginada en ese entonces. A los pastores. La noticia del nacimiento de Jesús fue dirigida hacia el grupo de personas más necesitada que en aquel momento había. Los pobres, económicamente hablando, son la gente que más está a la expectativa de algo que suceda con sus vidas, con Dios. Y estos pastores nos hablan de ese grupo de personas que quizás para la gente no tenía ninguna razón, pero que para Dios había un propósito muy especial. Los pastores eran la gente más pobre, por decirlo así, desfavorecida en aquel entonces, y les llega la noticia. Y dice que este grupo de pastores, versículo 8, velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Eran gente prudente y sensata. Estaban atentos de su trabajo. No descuidaban su oficio. Qué importante es no descuidar lo que tenemos que hacer. Repito, qué importante es no descuidar
y atender lo que nos toca a nosotros atender. Por cierto, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Los padres están atendiendo bien a sus hijos? Déjeme decirle a los padres que ser padre es una bendición, pero también una responsabilidad muy grande. Y un día entregaremos cuentas de los hijos que Dios nos ha dado. Un día entregaremos cuentas los padres de los hijos que Dios nos ha dado. El día que tú partas de esta tierra y tengas que encontrarte con Dios, te va a preguntar Dios, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Hoy lamentablemente la familia pasa por una crisis muy difícil. La familia pasa por una crisis por mucha necesidad, porque los padres han dejado de atender lo que tienen que atender, y es el cuidado y la enseñanza de los hijos. Estos pastores nos hablan de gente prudente y sensata que velaban y vigilaban el rebaño, su trabajo, su posición, su lugar. Y somos esta tarde de parte de Dios exhortados para vigilar y cuidar aquello que Dios nos ha encomendado. Y lo más importante delante de Dios son los hijos, es la familia, es la esposa, es el esposo. Somos llamados a velar, a vigilar y a cuidar nosotros. Toda la gente que vemos hoy en las noticias, noticieros donde nos hablan de violencia, de robo, de corrupción, esa gente que usted ve en la calle asesinando, violentando, un día fueron niños, fueron parte de una familia, pero faltaron padres que los corrigieran desde el principio. Faltó una palabra que les enseñaran a ellos valores y principios. Ahora crecieron y cámbielos. ¿Se pueden cambiar? Es bien complicado. Ni aún en la casa les pueden hacer que no esa gente, hermanos. Encontramos entonces a un grupo de pastores que velaban y guardaban. Nos hablan de responsabilidad en su área de trabajo. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y tuvieron qué? La presencia de Dios produce temor, reverencia, respeto. Y si algo se ha perdido hoy en la actualidad, es el respeto a Dios. Tristemente, aún entre los cristianos, se le pierde el respeto a las cosas de Dios. Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas, hermano. Lo más importante tiene que ser Dios. Nuestro tiempo con Dios. La lectura de la Biblia, la comunión. Lamentablemente el nombre de Dios hoy es tomado en poco y en vano. Pero para estos hombres produjo temor. Y es lo que Dios quiere que tengamos nosotros cuando observamos o recordamos el nacimiento de Jesucristo. Temor. Y dice la Biblia, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. El nacimiento de Jesús es una buena noticia. Porque el hombre sin Dios va caminando hacia una eternidad de condenación, donde encontrará una perdición eterna. Esta es la realidad del hombre. El hombre sin Dios, al partir de esta tierra, se dirige hacia una condenación. Cuando vamos a un funeral, a veces escucho yo o veo estas escenas donde la gente dice, ya descansa la persona que falleció, ya está en mejor vida. Y eso no es verdad. Si no está con Cristo, no está en Cristo, no está en mejor vida. No está descansando tampoco. Déjame decirte de parte de Dios que si tú partes de esta tierra y vas sin Cristo, te diriges hacia una condenación eterna. Puedes creerlo o no puedes creerlo, eso no cambia el hecho de que Jesús es un Salvador de nuestras almas. Y que todos necesitamos de un Salvador para que el día que partamos de esta tierra tengamos una relación eterna con Dios. Hay mucha gente que no está de acuerdo con escuchar esto.
Pero la realidad es que el nacimiento de Jesús es una buena noticia. No tienes que vivir como estás viviendo. Hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Dios tiene un plan para todos en esta tierra. Y es aquí y ahora donde Dios establece que a través de la predicación de la palabra, el hombre venga al conocimiento de Dios. Por eso la Biblia dice que es una noticia de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo, el nacimiento de Jesús representa salvación para la humanidad. Hay esperanza para la gente de hoy en Cristo Jesús. Si tú eres de los que no están muy de acuerdo con esto que he compartido, el día que tú partas de esta tierra y te encuentres con el Creador, te vas a dar cuenta que esto que escuchaste era muy cierto. Pasaremos todos de esta tierra. Y cuando hablamos de Navidad y cuando hablamos del nacimiento de Jesús, hablamos de una buena noticia. ¿Se ha preguntado por qué diciembre es un mes con mucho contraste? Donde la gente pasa mucho tiempo en soledad, donde incrementa el índice de asesinatos, de violencia, de suicidios, de padres que abandonan los hogares, de madres que abandonan a los hijos. Es diciembre un mes complejo, donde se supone que debe de haber convivencia, armonía y paz, pero no la hay. Donde hay gente que está en una convivencia, en una reunión como esta, pero en el fondo están solos. Y es posible que esta tarde tú estés aquí en este lugar, con mucha gente a tu alrededor, pero te sientes solo, sola. Y hay gente que cuando se encuentra en ese lugar de soledad, buscan ciertas alternativas. Algunos buscan apoyarse, por ejemplo, en el alcohol, en las drogas. Algunos quieren estar con alguien y buscan un novio, una novia, porque no quieren estar solos. Pero aún con la pareja, con la novia, con el novio, con el vicio, te sigues sintiendo solo. Porque el problema tuyo no es de compañía, es espiritual. Y tú necesitas a Jesús en tu corazón. Un Salvador, dice la Biblia. Sigamos leyendo la historia. Versículo 12. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esta es una profecía que encontramos en la Biblia. Lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, que Jesús vendría a nacer en esas condiciones. Y esto nos habla algo, que Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Jesús nacería en esas condiciones y así nació. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el mensaje de Navidad esta tarde para todos nosotros. Exaltar a Dios con nuestras vidas es la mejor adoración. Nuestra mejor ofrenda es exaltar a Dios con nuestras vidas. Para los cristianos, que la gente conozca que en esta tierra vemos hombres y mujeres que honramos a Dios con nuestra manera de vivir. Y en la tierra paz. En aquel entonces, en el tiempo de cuando Jesús nació, había una crisis moral, espiritual. El mundo estaba en bancarrota. El mundo hoy, después casi de 2000 años, o más de 2000 años, sigue estando en necesidad de Dios. Necesidad de un Salvador. Y también necesitamos estar reconciliados con Dios. Cuando hablamos de paz en la tierra, hablamos de una reconciliación entre Dios y su Creador. Por cierto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Si esta tarde viene a tu vida el momento de partir de esta tierra, ¿estás listo para encontrarte con Dios? ¿Estamos listos para encontrarnos con el Creador? Porque un día lo vamos a tener que enfrentar. Un día tendremos que rendir cuentas de nuestra vida.
Vamos a entregar cuentas de todo lo que hicimos en esta tierra. ¿Sabía usted eso? Nadie es dueño de su vida. Son vidas prestadas las que tenemos. Y tenemos que entregarle cuentas a Dios de lo que hicimos en esta tierra. Y tu mayor juicio va a ser la oportunidad que escuchaste de Dios. Y no quisiste venir a Dios. El mayor juicio que tendremos delante de Dios es que tuvimos la oportunidad de estar a cuentas con Dios y no hicimos lo posible para que fuera así. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén. No se quedaron con la noticia, fueron a compartirla. Dice la Biblia que los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha sido ¿qué? Manifestado. Es así como aquí en la iglesia Elohim invitamos a hermanos de otras iglesias, pastores, que nos acompañen a un culto como este, porque queremos compartir acerca del milagro del nacimiento de Jesús. Hablar a la gente de Cristo, de la oportunidad que corresponde el nacimiento de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. La palabra de Dios entonces nos habla a nosotros de lo importante que debe de ser el milagro del nacimiento de Jesús. Sigamos leyendo y vamos a ir al versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Jesús significa Salvador, o Dios salva, o el Salvador. Eso es Jesús, un Salvador para esta humanidad caída, para esta humanidad necesitada. Hoy es un día importante para nosotros, como cristianos y como seres humanos, porque tenemos un mensaje que nos deja la responsabilidad de estar a cuentas con el Creador. Como pastor, soy responsable de cada predicación que yo hago desde este púlpito, pero usted es responsable de cada predicación que escucha. Y un día entregará cuentas delante de Dios. Y un día tendrá que entregar cuentas de esta palabra de esta tarde, porque mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y delante de Dios somos responsables del mensaje. Adoración o costumbre. Hemos escuchado hasta este momento acerca del nacimiento de Jesús y los hechos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Fue un mensaje o lo pongo en práctica en mi vida? Tú decides qué haces con la palabra de Dios. ¿Te quedas con la costumbre de que asististe? ¿O vienes a Dios como el publicano y le dices a Dios: Señor, soy un hombre, una mujer necesitada y no quiero salir de este lugar como entré? Pero cada quien decide qué hace con su vida. Esta tarde Dios nos llama a cuentas a todos. Vamos a aprovechar el tiempo y estar en comunión todos con Dios.